¿cuál ha sido el desarrollo de la noticia de este enfrentamiento de la semana, Gustavo? Malas noticias de ese frente, pues lo que se ve es más polarización respecto al tema de Palestina e Israel, más imágenes espeluznantes de niños palestinos, cadáveres de niños palestinos, una, una cantidad de marchas este fin de semana también. De nuevo, hubo una gigantesca en Londres de manifestantes a favor de Palestina, de la liberación de Palestina, etcétera. Y sí, una lucha ideológica que se está dando en nuestra cultura, ¿no? ¿Verdad? Entre los que piensan que Israel tiene derecho a defenderse y a hacer lo que está haciendo, la acción militar que está llevando a cabo, y los que creen que esto se trata de un genocidio, que para hacer un pequeño paréntesis, esa es otra palabra que se ha estado usando sin ningún rubor, empezando por Petro y por otros que se denominan a sí mismos analistas y intelectuales, pero que utilizan la palabra genocidio ya de una manera incorrecta, ¿no? Porque genocidio es, no sé tú qué entiendes, pero no te escucho, Silvio. Gracias, Gustavo. Es una de las palabras prohibidongas de YouTube que invito a no repetir mucho, precisamente Carga. por su carga semántica. Una carga semántica que directamente nos hace recordar al G más famoso del siglo XX, que fue el que recibió el pueblo de Israel, la Shoah, ¿cierto? La decisión final. Y es lamentable, es lamentable esto porque repiten esa propaganda bélica, que estamos bombardeados de propaganda bélica. Gustavo, oyentes, yo ahora voy a compartir algo que escribí al respecto. Estamos bombardeados de propaganda bélica y, y es lamentable que caigamos. Y dentro de esa propaganda bélica, para humillar a los judíos, para humillar al pueblo de Israel, se les recuerda siempre lo sufrido usando las palabras de amigos del señor del bigote y usando la palabra genocidio. Y al decirles que ellos son amigos del señor del bigote y al decirles que ellos son genocidio, les están haciendo un juego lingüístico muy cruel, muy cruel. Aparte de que es impreciso históricamente, aunque a usted le guste, querido oyente, decirle al otro que es que es un facho, aunque a usted le guste, debemos convenir en que el uso exagerado de estos términos los hace que pierdan su carga, su verdadero valor, y en el caso de llamar a los judíos de esta forma, además los vuelve a humillar, los revictimiza. Aunque tú te creas una persona buena por defender a los palestinos, esta no es la forma de hacerlo, digo con todo, con respeto, ¿no? Y con respeto intelectual. Gustavo, Sí, ¿qué no, es lo que ibas a decir antes de que yo lea esto que preparé? bueno, sí, no, rápidamente, es muy difícil para cualquier persona ver las imágenes que se publican de los resultados nefastos de la operación del ejército israelí. Cualquier persona con corazón debe conmoverse, ¿cierto? Pero, digamos, también hay que señalar que todas estas manifestaciones en ciudades occidentales, como lo mencionaba Silvio, son muy peligrosas, porque de hecho, exacto, revictimizan a los judíos, que son los que de verdad tienen una historia muy oscura y han sufrido verdaderamente la violencia, la violencia étnica. Y compararlo con esto, yo creo que es una ligereza que no es tampoco casual, que lo hacen deliberadamente, porque estamos en una época de filosofía identitaria, donde si una persona blanca de ojos azules con la cabeza rapada utiliza una esvástica, eso es racismo. Pero si una persona de piel morena, de ascendencia árabe,
hace lo mismo, eso es resistencia y eso es heroico. Yo creo que tenemos un gran problema ahí, Silvio, una cosa que de verdad en lo personal me entristece y me angustia, ¿no? ¿Qué piensas tú? Entristece, angustia y además angustia y entristece que los intelectuales sean la carnada, que la gente de buen corazón termine repitiendo unos discursos sumamente adoctrinados. Mira, tengo ejemplos. Esta mañana veía en la red X a una chica que yo admiro, que es humanista, que es defensora de los derechos humanos, que es feminista, que está en Estamos Listas, y ella compartía su dolor sobre lo que pasa en la Gaza. franja de Gaza, sobre todo, con estos términos. Decía, es increíble que la gente, que una gente que quiere una tierra prometida a nombre de Dios haga estas cosas. Y compartía un video de una simulación de un robot, ¿cierto? Una simulación de un ataque de Israel sobre Gaza, lo que pasaría si Israel está. Yo digo, hermano, sí, 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 creo en los pensamientos bellos y el buen corazón de este tipo de personas, pero no se dan cuenta que están repitiendo propaganda bélica de Palestina. Quiero decir, y no se dan cuenta de que están deshumanizando a un factor del conflicto que no pertenecen de una forma gratuita. No se dan cuenta. Me da dolor porque finalmente el grito en las calles, el grito que debe ser juvenil, el grito del grupo de punk Boycott en el concierto de punk del viernes era, era en contra de los abusos a Palestina y está bien, pero en ningún momento este tipo de personas siente o ha demostrado empatía, como llaman, por el dolor que acaban de sufrir el pueblo israelí por un ataque que es una causa de guerra. O sea, si hay se llaman causas belli, ¿no? Causa Causas, bélica, claro. causas bellis. ¿Qué más puede ser causas bellis que más de 150 chicos sean exterminados brutalmente durante un concierto mientras se están amando? ¿Cómo reaccionaría tu ejército si tú fueras el líder del ejército? Ese es un motivo de guerra. Y No hay contestación, ¿cierto? Ahora bien, el mundo entero se ha quejado de la reacción de Israel y el mundo entero le ha pedido a Israel que no sea tan bárbaro en su respuesta. Así que yo creo también, Gustavo, y quiero decirle a los oyentes, a quienes nos van a escuchar después, que nos comenten qué piensan, pero yo creo que debemos cambiar el discurso, porque muchos de esos activistas repiten, no, nadie le exige a Israel. No, no, el mundo sí le está exigiendo a Israel. Entre ellos, nosotros que decimos, hey, Israel es normal que responda, ¿no? Es normal que responda. no, Pero también decimos, hey, pero no con tanta barbarie, no con tanta... sí, y digamos, los tweets del presidente Petro, que son también a veces de una, no sé si inadvertida crueldad, ¿cierto? Y de un oportunismo político deleznable, en mi opinión. Mucho oportunismo del presidente Petro. Sí, Presidente porque Petro... no tiene filtro, obviamente. No sé si está, te estoy compartiendo ahí, Silvio. Quería mostrar solo un ejemplo de eso. El pueblo de Dios no es el Estado que bombardea niños. El pueblo de Dios son los niños. Bueno, una tontería, ¿no? Dios no ordena matar niños. Porque, claro, Él está en su afán de asociar lo que hace Israel con lo que hizo el gobierno anterior a él, el bombardeo de niños y toda esa idea, ¿no? Es oportunismo, es maniqueísmo también, ¿cierto? Hablando de términos ¿cierto? Que nosotros somos los buenos, ellos son los malos, etcétera. Y Es desvergonzado además, es demagogia. desvergonzado porque está usando el sufrimiento de niños,
de niños que él no conoce. A veces muestra cara de niños, muestra fotos de niños, No, lo y cual está... retuitea. Hay una cuenta que se llama Palestina Hoy, que es terrible, que retuitea videos de cadáveres. Eso es lo que, a eso, o sea, es una propaganda, es claramente propaganda. Y Y él es fake. retuitea eso sin vergüenza, sin reflexión. Es muy preocupante eso también de Petro. Y yo creo que, digamos, eso conecta con lo de China, si quieres pasar a eso, Sí, porque... vamos a tocar nuestro tema principal, que es el viaje del presidente Petro a China, pero antes déjame pasamos con esta reflexión que traigo sobre la forma en la que caemos en la propaganda. Dale. A ver, todos podemos caer en la propaganda de cualquier cosa, sobre todo ante un tema tan terrible como una guerra. Pero entonces, ¿para qué estamos pues los profesores sino para decir esto y para decir, hey, atención? La propaganda te hace creer que el enemigo es ideal, que está desprovisto de razón, moral e historia. Su narrativa está trazada para que formes parte de ella y niegues al otro, para que te conviertas en una herramienta de la propaganda bélica, en este caso de Israel o de Hamas. Parece que no bastara consentir dolor ante el sufrimiento, sino que tuviéramos la obligación de tomar partido en un conflicto complejo y doloroso, sacar una bandera y sentirnos virtuosos por repetir toda la propaganda que recibimos desde un lado de la batalla. Muchos intelectuales y humanistas han comprado tiquete en las últimas semanas para apoyar con los ojos cerrados a Hamas o a Israel. En el camino del adoctrinamiento, hasta el corazón más noble termina por deshumanizar al otro, aunque no lo conozca, aunque no sea su conflicto. Tanto así que no les importa repetir fake news, como cuando hacen política interna, igual, porque en su corazón se dicen, no importa que sea falsa, ellos son así, son 100% malos y pueden hacer estas cosas. Dado que no les mueve la verdad ni la compasión, sino la necesidad de sentirse que son buenas personas, de tener likes por ser buenas personas, de tener likes por aparentar compasión. Incluso, como dije ahora, comparten simulaciones de batallas en las que expresan furia ante una parte del conflicto. No basta con compartir noticias falsas, también hay que repetir simulaciones de video. Lo que me parece más preocupante, Gustavo y queridos oyentes, televidentes, es que parecen recibir una orden de adoctrinamiento que dice la derecha tiene que apoyar a Israel y la izquierda tiene que apoyar a Hamas, porque así nos dicen desde el Partido Socialista Obrero Español, porque así nos dicen desde el Pacto Histórico. Es preocupante, porque se ven las ganas de radicalizarse que tienen los activistas, las ganas que tienen nuestros colegas profesores de filosofía de ya no hablar únicamente de ideología de género, sino apoyar a un bando de forma explícita en un conflicto dolorosísimo. Y es contradictorio, pues los valores de Hamas no encajan con los valores del progresismo. Pero la necesidad de tomar partido, de adoptar propaganda completa y ver el mundo desde ese prisma, hace a muchos caer en la contradicción ideológica, contradicción ontológica, o sea, de principios, desde la que no les importa la verdad porque solo forman parte de una propaganda. Esto me parece tristísimo. Tampoco les basta con hacer encajar, perdón, con mezclar tristes conceptos como el de los amigos del señor del bigote o genocidio para hacer encajar más al rival como un enemigo completo e indeseable. Esto me parece dolorosísimo, Gustavo, queridos oyentes, sobre todo porque yo sé que es gente buena, que tiene Claro. compasión, pero que termina convirtiéndose por su compasión en repetidores de una propaganda bélica, una propaganda bélica. ¿Y en qué momento, querido amigo, querida amiga, por ser compasivo, te has vuelto, no es necesario apoyar la barbarie, queridos televidentes? ¿Qué dices tú, Gustavo? No, Haz el enlace con Petro. sí, y me recordabas con tu lectura una idea de, ¿no? Planteada por Orwell, ¿no? Por George Orwell, eh, que está, bueno, está planteada en sus novelas, pero también en los ensayos, en varias partes, y es la idea de que la mejor forma de control, ¿cierto? No es por la fuerza, sino es la forma de control ideológica, ¿sí? No es decirte lo que tienes que hacer, o sea, no es amenazarte con la prisión, sino que la prisión está en tu cerebro, ya está en tu mente.
¿sí? Lo más triste de todo esto, para mí, una de las cosas tristísimas, es que siento que Hamas ya ganó la guerra ideológica. O sea, el caché y el goodwill la limpiada de cara que ha hecho Hamas, a pesar de las atrocidades y de la filosofía, como tú señalas, totalmente en contra de los principios liberales, democráticos, o sea, humanos, ha ganado la batalla. Nos está ganando la batalla en Occidente y es muy triste. Wow. Eh, Esto es una afirmación muy fuerte, pero una afirmación que nos hace pensar. Dice Gustavo que jamás está ganando o que ha ganado La propaganda, la batalla, la guerra de la propaganda, al claro, menos. la ha ganado. Claro, porque como tú has dicho, los intelectuales, la gente de buen corazón, la gente que está medio desorientada, todos apoyan, o sea, prácticamente a Hamas, sin Ah, darse cuenta en muchos casos, a pero mí me conmueve porque estos chicos que fueron brutalmente enviados al otro mundo por estos terroristas en parapentes que cayeron como un brazo, como un ángel de la muerte mientras ellos bailaban. Estos chicos, repito, estaban muy confiados de estar bailando en la frontera. O y sea, nosotros, eran los chicos que seguramente estaban a favor de las causas de los palestinos. obvio, y no te olvides de los rehenes que tienen en este momento, que eso es una cosa repugnante, ¿no? Pero en fin, si quieres Y pasemos a... pasemos a uno de los capítulos de las Petroaventuras. No vamos a hablar de las Petroaventuras. Petro estuvo en la República Popular China. Mucha atención, queridos oyentes. Tiembla Barquisimeto, tiembla Barranquilla. Un Tiembla saludo. Hanoi. Tiembla Anolaima. A nuestros oyentes en Anolaima. Petro estuvo en la República Popular China y tenía que dejar su corazón allí con una carta que escribió. Decía, cuando Petro habla de Mao Zedong, es